Bienvenidos a una nueva edición de Área de Voces. En esta oportunidad vamos a conversar con Lucio Guberman. Es consultor, pero además es docente de la UNR y director de posgrado de Comunicación Política también de la UNR. Lucio, muchísimas gracias por acercarte, por permitirnos este momento. Oh, gracias a vos, Martín, y el gusto es mío. Lindo espacio para conversar. Muy bien. Bueno, la intención es analizar de alguna forma lo que ha pasado el domingo anterior con las elecciones, la previa, los resultados. Hay elecciones muy anodinas a veces, no hay mucho para decir, pero esto ha dejado un conjunto y hay tantos factores para analizar que nos interesó convocarte para saber cuál es tu postura, tus consideraciones respecto a los resultados y lo que ha pasado. Bueno, a ver, primero una palabra para definir el grueso de lo que ocurrió, que es polarización, ¿no? Hubo una polarización que básicamente fue entre el oficialismo nacional y el peronismo. En términos de resultados no fue muy diferente a las elecciones de mitad de mandato del 2021 y del 2017, ¿no? El reparto de votos gruesos del peronismo en un tercio y el no peronismo, oficialismo, en el caso de Macri y ahora, 43, 44. Entonces, hasta ahí no hay gran diferencia. Ahora, lo que vos decías, ¿no? En las repercusiones sí hubo diferencia. Entonces uno se pregunta por qué con una estructura de distribución del voto similar, no novedosa, la sensación es tan distinta. Primero creo que porque la polarización es más fuerte que, por ejemplo, con Macri, que es la elección más comparable, sí, ¿no? Un gobierno más de derecha en el poder y el peronismo en la oposición. O sea, 2017 sí, creo que es el punto más razonable de comparación. Sí. Y lo que ves ahí es que, a diferencia de Macri, que pedía que lo ayuden, Milei saca fuerza de todo por eso y dice, sáquenme el demonio que solo vamos bien, ¿no? Entonces polariza muy fuerte y sobre todo lo que vos tuviste es que 7 de septiembre, no mucho antes de la elección esta, ¿no? 50 días antes, 40 días antes, había tenido una derrota en el distrito más grande del país y después de la derrota, que uno la pensaba también por cuestiones económicas, pero también morales, ¿no? Venías de 2 escándalos que pegaban muy alto en el gobierno, Libra y Spagnuolo. Le agregaste en el mismo distrito grande en el que había perdido un narcoescándalo con el primer candidato de la lista, Espert, ¿no? Que no se puede nombrar, pero Espert. Entonces vos decís, bueno, si perdieron por 13, venían golpeados por los escándalos y la economía no mejoró más allá de del préstamo de dólares o la compra de pesos de Estados Unidos, pero digamos, la economía no mejoró de septiembre hasta octubre. Y le agregás el escándalo ese en el distrito más complicado. Sí, en el medio Garraham, jubilados y discapacidad. Claro, pero eso venía, ¿no? Eso venía. Lo que le agregaste a toda esa, lo que la oposición debe llamar la crueldad o la insensibilidad, lo que le agregaste es cuestionamientos morales. No tienen plata para todo esto, pero sí para llevarse un 3% o para armar un escándalo de criptomonedas, o mirá quién llevas de candidato, ¿no? Gente que venía financiada por narcos. Entonces todo parecía indicar que lo electoral no le iba a sonreír al gobierno. Y hablé mucho con encuestadores en esta semana que veían que el gobierno no iba a hacer un papel malo, pero no ganaba con esta holgura de ningún modo. ¿Qué les parecía que había ocurrido? Y muchos consideraron, yo lo pongo en mis términos, pero con palabras más, palabras menos, que lo que hubo fue un vuelco en último momento, que consistió básicamente en que gente que iba a optar por otras opciones o que no iba a votar, sintió que el lunes 27, el lunes posterior a la elección, iba a ser todo mucho más complicado si al gobierno le iba mal. Entonces, sin mucha convicción o sin mucho positivo por el gobierno, pero como aversión al riesgo de lo que podía pasar el lunes, decidió que mejor votarlo, que era la opción menos mala. Y eso terminó
en una elección a la que no venía paupérrimo el gobierno, venía para ahí, terminó generando un final favorable y este resultado que ahora estamos comentando. Porque la gran incertidumbre estaba también atada, vinculada a cómo iban a arrancar los mercados a partir del resultado electoral. Y esto creo que es lo que vos mencionás. El temor a la incertidumbre, al descalabro nuevamente, al que ya venimos los argentinos bastante mal acostumbrados, pero bueno, que puede haber sido eso. Porque llama la atención también que ni siquiera la propia Libertad Avanza contaba con esos números. Se notaron totalmente sorprendidos. Hay una paradoja ahí, ¿no? Que la economía, que parecía que iba a ser lo que le perjudique la elección al gobierno, terminó siendo lo que lo favoreció, porque decía, todos pensábamos, bueno, con una economía mal, con gente que cada vez más la gente que dice, llego hasta el 20 y me faltan 10 días más del mes, ¿no? Hay mucha gente en esa situación. Los números de caída del consumo están claros. La microeconomía, olvidémonos de Scott Bessent y de toda la macro y el dólar y demás, pero la economía estaba complicada para llegar a la elección. Y paradójicamente hablar de economía y el temor a que las cosas puedan estar peor todavía el lunes terminó favoreciendo al gobierno en el final. Son estas cosas que a veces en los análisis se escapan, porque uno lo hace desde el presente y uno proyecta o hace la perspectiva como extrapolación de tendencia. Entonces dice, bueno, si al gobierno le está yendo mal en lo económico, la gente no lo va a favorecer con el voto. Pero ahí hubo un acierto, entiendo, de la estrategia del gobierno, es decir, lo que era el riesgo Cuca, pero puesto en clave electoral, ¿no? Cuidado porque lo que va a pasar el lunes puede ser mucho peor de lo que estás viviendo ahora. Entonces, cuidado con lo... O sea, mucha gente fue a votar con miedo y además es una característica de este tipo de gobiernos. Cuando digo este tipo de gobierno, ¿a qué me refiero? Estos gobiernos, llamémosle populistas de derecha, ¿no? Muy polarizantes, muy confrontativos. Trump, Milei, Giorgia Meloni con un estilo un poquito más suave. Otros que no llegaron al gobierno, Bukele también si querés, otros que no llegan al gobierno, pero son lo que en Europa llaman las nuevas derechas, que ya no son tan nuevas, pero tienen un estilo muy confrontativo, muy agresivo, muy polarizante. Entonces, y el miedo, ¿no? Se hizo famoso este libro Ingenieros del Caos, ¿no? Y se usa mucho ahora en la política, que el mago del Kremlin, los ingenieros del caos, ¿no? Todo está escrito por el mismo italiano Giuliano da Empoli. ¿Qué dice? ¿Cuál es la tesis de Ingenieros del Caos? Que vuelvo, ¿no? al miedo y al... Los ingenieros del caos entienden la política como ira más algoritmos. Entonces siempre las emociones, para resolver cuestiones políticas, y las emociones negativas especialmente. Y ese fue el final... que uno siempre es mucho más sabio el lunes después de las elecciones que el viernes previo. Por supuesto, sí. Pero cuando uno lo revisa, tiene mucho que ver con... Encuentra un patrón, una lógica en todo eso. Uno lo analiza desde un solo punto. Ahora uno vuelve a los textos que explican lo que ya pasó. Pero en la previa uno pensaba, bueno, no te puede ir bien teniendo esta economía y estos escándalos. O sea, para la política no sos muy... No estás muy interesado y no sos muy hábil. Para la economía te está yendo más o menos, la gente la pasa mal. Y encima tenés escándalos morales. Sí. ¿De dónde te vas a agarrar para ganar esto? Bueno, se agarró del miedo y le fue bien. He leído varios artículos durante estos días, post elecciones obviamente, respecto a estas situaciones en cuanto a marca o candidatos, esta dicotomía, porque te tiro dos ejemplos, lo que ocurrió acá en Santa Fe, con Agustín Pellegrini, que es un chico que arranca nuevo, ignoto en la política, arrancó desde 2019, creo, a trabajar para el partido, y lo de Santilli y Espert, que está el candidato no aparece en la boleta, pero sin embargo, bajo las proyecciones que han dejado el escrutinio, ganan. ¿Y de qué forma? Mira, yo tengo una metodología de trabajo para elecciones. Me dedico en buena parte de mi trabajo a elecciones. Y
Yo armé un modelo de trabajo que se basa en clasificar las motivaciones de voto. La identidad política es fuerte. Entonces, si vos te identificás con el gobierno, eso es bien identidad política, no importa el candidato. Importa el candidato, la popularidad en otras elecciones en las que la motivación se vuelca, está menos polarizado políticamente y vos le podés dar más relevancia si te gusta o no te gusta el candidato. A ver, no es inocuo, digo, el peronismo buscó una candidatura de unidad y eso te implica un nombre nuevo y no un nombre de alguno de los sectores que venían disputándose las candidaturas. Entonces ahí el nombre resuelve algo, pero en el caso de La Libertad Avanza, que era votar por el gobierno, no importaba el candidato. Con Macri, yo te decía, la elección más comparable con esta es 2017, la de mitad del mandato de Macri, y pasó lo mismo que ahora pasa con Pellegrini, con Albor Cantar, que recibió una avalancha de votos parecida a la de Pellegrini, siendo aún desconocido, hoy es desconocido. Digo, en Ciudad de Santa Fe, el sector universitario y demás lo reconoce porque era rector de la Universidad Nacional del Litoral, pero no tiene masividad. Entonces, primó la marca oficial, que ese es otro gran tema, que fue la discusión esta que hubo previa a la publicación de los resultados del escrutinio provisorio, de cómo se van a publicar. Sí, generales o discriminados por provincia. Claro, porque lo que ocurre, y fue ahora, pero es siempre, el oficialismo nacional siempre tiene la capacidad de ir con el mismo sello en los 24 distritos en los que se descompone la elección parlamentaria. Sí. Entonces, eso también hace que la marca que identifica al gobierno sea más fácilmente visualizable, pues la misma campaña en todo el país. En las otras campañas tenés distintos nombres y de ahí toda la discusión de cómo va a ser la presentación de resultados y demás que hubo. Claro. Y referido, creo que más en lo que es tu métier, a mí me llama la atención, porque quizás yo soy más de lo diplomático, de los modos a la hora de comunicar, de decir, en términos discursivos, cómo se expresa el presidente y la diferencia que hubo entre lo que sucedió en el cierre de campaña aquí en Rosario, el discurso que dio, el tono, las formas, los modos, y el discurso postelectoral una vez que se conocieron los resultados. A ver, hubo cierto chiste, se hacía chistes a sí mismo el presidente respecto del estilo, y si ahora usa malas palabras, no usa malas palabras. Pero yo creo que es más allá de cómo circunstancialmente le acomode el nivel de agresividad, la polarización es una decisión estratégica del gobierno. O sea, el gobierno ahora estaba escuchando, invita a 19 gobernadores, pero al comunista de Kicillof no. O sea, no importa que gobierne el casi 40% de la población argentina y que tenga en el conurbano bonaerense uno de los territorios más problemáticos para todo el país. Y que Kicillof lo haya llamado a trabajar juntos, a juntarse. Entonces, pero es estructural. O sea, vuelvo a los ingenieros del caos, es parte de ese tipo de gobernabilidad, ir al fleje, ¿no? Ir a fondo y polarizar y decir, bueno, voy a avanzar todo lo que pueda con los que me gustan, con los que quiero, con los que acepto. Y la decisión es mía, ¿no? Entonces, va a tener que hacer algún equilibrio porque empieza a involucrar intereses extranjeros pesados, concretamente Estados Unidos está poniendo plata, todo, pero la plata nunca es gratis. Entonces, y le pidió, de las primeras cuestiones que le planteó fue ganar las elecciones, cumplió, construir gobernabilidad, que es más allá de juntar votos, además si uno ve, no es el 50, no es el voto del balotaje. Entonces, ojo que más allá de juntar votos electorales, necesitas votos parlamentarios. El voto parlamentario, hasta ahora, lo que fueron los 87 héroes que le sostuvieron el veto, ahora son propios, tiene 89 diputados, pero eso te alcanza para evitar ser hackeado, pero no te alcanza para construir
y no te alcanza para hacer las reformas que se supone que quiere encarar el gobierno, que son reformas estructurales. O sea, más allá del estilo político, de si vas a necesitar aliados, porque reforma impositiva, reforma jubilatoria, son reformas muy de fondo que tocan transversalmente intereses de todos los sectores. No hay forma de lograr eso sin algunos niveles de diálogo político. Sí, diálogo, consenso, algún tipo de alianza. Eso a nivel nacional. ¿Qué mirada tenés sobre lo que ocurrió en la provincia? A ver, lo que ocurrió en la provincia, yo por mi trabajo te puedo decir, ¿qué querés? ¿Que lo defienda a Puyaro del resultado o que lo critique? Yo te voy a hacer las dos rápido. Digo, uno diría, bueno, Puyaro se creyó que podía hacer pie con estos gobernadores de Provincias Unidas, y a los dos gobernadores que peor les fue en sus territorios fue a Nacho Torres y a Puyaro, que sacaron muy poco. Esa es una lectura, es válida, si no lo querés a Puyaro. Si lo querés a Puyaro, decís, mirá, vuelvo a la elección que yo te digo que para mí es la válida para comparar, que es la de 2017, mitad de mandato de Macri. Lifshitz gobernador, la gran oposición nacional del peronismo, el gobierno a la derecha del gobernador entonces, algo muy parecido ahora, ¿no? Lifshitz, un diputado, ¿no? 2017, Puyaro 2 diputados, 2025 con un mayor nivel de involucramiento personal en la campaña. Entonces, otra vez, la política es juego de interpretaciones, ¿no? Entonces, para mí, los dirigentes que trascienden no los puede juzgar por una elección. Digo, Kicillof en el 7 de septiembre a la noche parecía el candidato opuesto al peronismo, ahora ya lo quieren bajar, no era el candidato opuesto ni lo podés bajar ahora porque perdió. Con Puyaro pasa lo mismo, para mí no es el del 1,000,000 y pico de votos del 2023 para quedarse con la gobernación, tampoco es el de ahora que sale tercero, ¿no? Son contextos distintos, y sí lo que ha mostrado es que un dirigente que tiene interés en trascender, en jugar, logró la reforma constitucional que no habían logrado, vuelvo a mencionar, ni Lifshitz, ni Wiener, ni Reutemann, esas figuras que tuvieron una trayectoria larga, importante en la política santafesina. Así que bueno. Y también recuerdo que Puyaro emergió como candidato a gobernador después de una derrota en aquella interna del 2021 frente a Carolina Lozada, y de esa derrota salió a continuar su proyecto con fuerza. Ahora puede leerse como una derrota y hay que ver si continúa con la fuerza con la que encaró luego del 2021. Sí, porque inclusive se hablaba de una puja de tercios y también se vio polarizado en ese sentido acá en la provincia. En todo el país se polarizó, en pocos lugares no se polarizaron. San Juan, que se dividió casi, sacaron entre 30 y 34 puntos. Hubo 34, 30 y 30, 34, 31, 30, fue muy ajustada. Sí, de hecho es una de las provincias que se está esperando el escrutinio definitivo para ver cuáles son los números reales. Sí, La Rioja, escuché antes de venir que se definió por 900 votos, ganó el peronismo finalmente. 900 votos en un padrón de más de 200.000, ¿no? Muy, muy ajustado. San Juan también, y en San Juan lo que tenés es que también el ex gobernador Sergio Uñac, que montó la estrategia de lo que fue finalmente una victoria, también es una de las figuras que vos decís, bueno, si lo electoral te va a significar la emergencia de candidatos, de presidenciables, ahí contá uno nuevo, que es el ex gobernador, 2 veces gobernador Uñac, que pudo hacer su estrategia electoral y ganar la provincia. Bien, sí, una situación bastante, por lo menos para seguir analizando, que puede llegar a pasar, sobre todo con el Frente de Provincias Unidas, porque también llega diezmado al Congreso, lejos de las expectativas que tenían. Sí, había expectativas de más legisladores, sobre todo por lo que hablamos antes, en un contexto de un gobierno difícil para la negociación. No te dice, vení, sentate, contame tus problemas. Claro. Más bien te tira nuevos problemas, no importa los que traiga. Una buena estrategia era sumar legisladores para decir, bueno,
necesitas avanzar en determinados proyectos, yo necesito determinados recursos para gestionar la provincia, entonces ahí, bueno, al quedar con menos legisladores, esa negociación es más débil y bueno, ahí vamos a tener un capítulo. Lucio, para ir cerrando ya sobre el final, me interesa saber cuál es tu lectura, tu visión respecto de esta apatía que hay con la urna por parte del electorado, el escaso compromiso. ¿Cuáles son los factores que para vos inciden? ¿Qué pasa por la cabeza de la gente que decide, me da lo mismo ir o no ir, esto no me va a cambiar la vida? O no sé qué lectura haces vos. Sí, hubo una baja electoral, una baja de la participación electoral respecto de las últimas, no tan pronunciada como se había visto en las anteriores, y evidentemente se ha transformado la inasistencia a la urna, se ha transformado en un mensaje político. Yo entiendo ahí que es un mensaje finalmente, o es una decisión equivocada de quienes se desafectan, porque terminan delegando en quienes iban, o sea, vale el doble el voto de los que vamos a votar cuando tenés 50% de inasistencia. Entonces están delegando en gente que está más interesada. Y finalmente, los que deberían decidir el rumbo son los que están más lejos de la política, los que dependen de que se hagan las cosas bien a nivel general en el país para verse beneficiados. Si no, terminan priorizados los que tienen interés más directo, ¿no? Los que están en un gobierno, los que están en un municipio, los que están... A nivel nacional se diluye más, pero a niveles locales y provinciales es muy fuerte el sesgo a favor de los oficialismos cuando la participación cae mucho. Entonces, para mí la recomendación para la gente es: vean de nuevo el spot ese de la Rock and Pop que San Martín y Belgrano abofeteaban a los que bastardeaban el voto, porque tiene mucho sentido. Bien. Última, cortita, la boleta única papel, ¿qué te pareció? La boleta única papel tiene enorme ventaja para bajarle el peso a los aparatos y darle oportunidad a figuras sin estructuras políticas enormes. Claro. Bueno, Lucio, la verdad que ha sido un gusto poder charlar este rato con vos. Te agradezco. Igualmente, un gusto para mí. La seguimos cuando guste. Muy bien. Hasta aquí esta linda charla agradable, amena, con Lucio Guberman, que es consultor, lo decíamos, docente de la UNR y también director de la carrera de posgrado de Comunicación Política, también de la UNR. Volvemos a encontrarnos en un próximo capítulo aquí en Área de Voces.